Muy bien, pues gracias a Dios porque hoy nos permite estar aquí y nos permite estar listos para este mensaje que Dios tiene para nosotros. Es como una continuación del mensaje que compartí la semana pasada. De hecho, voy a ver un par de principios de los que vimos hace 8 días, pero la última parte es una parte que creo que es bastante interesante y es necesario que como padres de familia lo sepamos. Todos nosotros estamos aquí en este mundo, ¿no? Y es un mundo bastante complicado. Y la gente necesita ayuda para saber cómo criar a sus hijos. Así es que yo quiero invitarle para que usted tome un tiempo para compartir con sus amigos en su muro de Facebook o por WhatsApp esta transmisión, porque quizá alguna otra persona necesite saber cómo criar a sus hijos o cómo formar hijos exitosos, y esto le puede ayudar de una manera significativa. También, si usted tiene alguna necesidad de oración, escríbala por favor en un mensaje en la parte inferior, envíenos un mensaje a nosotros y estaremos muy contentos de poder interceder delante de Dios por usted. Así es que tome ese tiempo para hacerlo. No se quede con esa necesidad en su corazón, no se quede con esa necesidad de su familia, y comparta con nosotros para poder orar por usted. Estamos en este mundo, ¿no? Estamos en un mundo, decimos, conectado. Es un mundo que cambia constantemente. Es un mundo que se está transformando a pasos agigantados, y lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que ocurre en nuestro vecindario, lo que ocurre en nuestra ciudad, lo que ocurre en nuestro país, todo de manera inmediata lo sabemos, y de alguna forma está afectando a nuestra familia. Nuestros hijos reciben influencia de los medios, de las redes sociales, de sus amigos, de la escuela, de la sociedad en general, ¿no? Y estamos a veces tratando de formar ciertas cosas de nuestros hijos cuando ya la sociedad cambió y nos ha enviado un mensaje distinto a lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a nuestros hijos. Hace un par de días vi un video en YouTube, ¿verdad? En donde el que habla, el que presenta este video, nos enseñaba que nuestros hijos están sufriendo el ataque de los medios, ¿no? Están siendo influenciados por la ideología de género y están utilizando dibujos animados que a simple vista parecieran inofensivos, pero de alguna manera cuando nosotros revisamos el mensaje que transmiten, nos damos cuenta que están adoctrinando a nuestros hijos para que ellos vean como normal y bueno aquello que la palabra de Dios señala como pecaminoso o pervertido. Ciertamente no podemos colocar a nuestros hijos en una burbuja de cristal y esperar a que nuestros hijos allí estén protegidos. No podemos hacer eso. Vivimos en este mundo donde todos estamos siendo influidos, y tenemos que, en lugar de encerrarnos en una burbuja, darles las herramientas que nuestros hijos necesitan para enfrentar todo aquello con lo que se están topando día con día. Y creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que invertir tiempo, saber cómo equipar a nuestros hijos para enfrentar el mundo que les tocó vivir, porque ciertamente el mundo que ellos están viviendo es totalmente diferente al mundo en el que nosotros vivimos hace algunos años. Si usted recuerda, antes lo que mamá y papá decían era ley, ¿verdad? Y era difícil discutir con un papá. Es más, hay de aquel que se atreviera a discutir en contra de su papá, ¿verdad? La chancla y el cinturón o la varita salían a relucir, y así es que no era muy sencillo, pero los niños de hoy están acostumbrados a ver en los medios, a ver en las caricaturas, a ver en los programas, a ver en las películas, que los hijos pueden hablar con los padres, pueden discutir con los padres, incluso pueden faltarles al respeto, y están acostumbrados a eso, porque eso es lo que hemos permitido que ellos aprendan, y es ahí donde nosotros tenemos problemas. Hoy vamos a presentar 4 herramientas básicas para que nuestros hijos logren el éxito, logren vivir una vida exitosa a pesar de esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Y el primero de ellos, esa primera herramienta
Si usted quiere que su hijo tenga éxito, primero tiene que enseñarle a amar a Dios. Y no voy a cansar de decirle esta verdad. Todos necesitamos amar a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. De hecho, ese fue el mandamiento más importante de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer esto. No nada más que se aprendan el versículo, no, que amen a Dios con todo su corazón. Ese es el desafío más grande que tenemos, porque en nuestro mundo enseñan a nuestros hijos a amarse a sí mismos y les dicen, tú eres lo más valioso, tú eres lo más importante, y sí es cierto, nuestros hijos son valiosos, nuestros hijos son importantes, pero aún así, antes que amarse a sí mismos, deben amar a Dios. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese mandamiento es esencial que nuestros hijos lo aprendan, pero que también lo hagan. No podemos esperar que nuestros hijos nos amen a nosotros si no aman a Dios verdaderamente. Ellos deben amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque de eso depende todo lo demás. De eso depende su autoestima, de eso depende su relación con nosotros como padres, de eso depende su relación con otros compañeritos, de eso depende su relación de niños con los adultos, de que amen a Dios, que teman a Dios, que conozcan a Dios y sepan lo que Dios quiere para ellos. Y mire, quiero decirle esto y ponga mucha atención. Para que su hijo ame a Dios, se requiere tiempo. Y el tiempo que se requiere es su tiempo, el tiempo que usted le dedica a sus hijos. Recuerde que usted como padre de familia, usted está modelando la figura de Dios en el hogar. Si usted hace un buen papel como padre, entonces sus hijos van a tener un buen modelo de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que es Dios, ¿verdad? Porque Jesús nos enseñó que llamáramos a nuestro Dios como Padre. Cuando Él enseñó al Padre nuestro, nos enseñó que debemos dirigirnos a Él como nuestro Padre. Entonces, a veces es difícil para nosotros como adultos dirigirnos a Dios como Padre, porque tuvimos una muy mala experiencia con nuestros propios padres terrenales. Y eso hace que nos cueste relacionarnos con Dios como Padre. Creo que ahí es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. A veces recibimos un modelo de ser padre equivocado. Recibimos un mal modelo de ser padre y necesitamos corregir eso, porque nuestros hijos no tienen la culpa de lo que nosotros sufrimos. Ya basta con lo que nosotros sufrimos como para que nuestros hijos todavía tengan que seguir padeciendo por malas experiencias que nosotros tuvimos en el pasado. Así es que dedique tiempo para usted, pero dedique tiempo para su hijo, para que su hijo ame al Señor con todo su corazón, porque no basta con que usted lo lleve a la iglesia y que ahí en la iglesia le enseñen la palabra de Dios. No basta con que le enseñen una vez a la semana. Necesita aprender la palabra de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, y quien está con ellos ese tiempo es usted. Así es que invierta tiempo en sus hijos. Vale la pena. Su hijo debe saber que todo lo que usted hace y la manera que usted vive es porque usted ama a Dios, y entonces su hijo va a querer vivir de la misma manera. Va a querer honrar a ese Dios, amar a ese Dios, servir a ese Dios que usted mismo está sirviendo por amor. No como mera religión, sino porque usted tiene una relación personal con el Señor. La segunda herramienta, enseñe a sus hijos la palabra de Dios. Y eso también se lo compartí la semana pasada y se lo repito, dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, todo el día,
todos los días su hijo debe de estar recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, porque de esa manera esa palabra de Dios va a quedar en su mente, en su corazón, y va a transmitirse a su diario vivir. Mire, cuando usted menos se dé cuenta, usted va a poder hablar con su hijo o con su hija, y ellos en un momento de crisis pueden a usted darle ánimo, darle esperanza, decirle lo que Dios dice. Cuando usted a lo mejor está perdido, ¿verdad? Y no sabe qué hacer, su mismo hijo le puede decir: hey, papá, mamá, tranquila, Dios está con nosotros y Dios nos va a ayudar. Y usted se va a quedar así como sorprendido, ¿verdad? Porque ¿de dónde sacó eso su hijo? Bueno, lo sacó del conocer la palabra de Dios, del que usted le esté repitiendo la palabra de Dios. Los hijos aprenden verdaderamente la palabra y la aplican en su vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Sus hijos necesitan la palabra de Dios en todo tiempo como su alimento, porque la palabra de Dios es alimento para nuestra vida. Jesús respondió en Mateo 4:4: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, a veces trabajamos con nuestros hijos para que aprendan a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, a leer, a escribir, y eso es maravilloso, eso es algo muy bueno. Sin embargo, lo que lo va a sostener no es la carrera que él haya estudiado, sino su relación con Dios. Su relación con Dios es más importante. El conocer la palabra de Dios le va a dar las herramientas adecuadas para tomar las mejores decisiones y vivir y estar sano y estar saludable espiritualmente hablando, y eso se va a transmitir al resto de su vida. Entonces nuestros hijos necesitan alimentarse de la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros tenemos un espíritu que necesita el alimento de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos ayuda a crecer y ser salvos. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Fíjense cómo es tan importante el conocer la palabra de Dios, que el mismo apóstol Pedro considera que nosotros tenemos que buscar alimentarnos de la palabra de Dios como un niño pequeño busca la leche materna. De esa manera, esa debe de ser nuestra relación, el amar al Señor con todo nuestro corazón, pero buscar el alimento de la palabra de Dios como si fuéramos un niño recién nacido. Yo no sé si usted ha visto a un niño pequeño recién nacido con hambre. Lo que hacen es llorar y llorar y llorar y llorar hasta que les dan leche. No paran de llorar hasta que obtienen su alimento. Esa debiera ser nuestra actitud, con esa misma pasión, con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, buscar alimentarnos de la palabra de Dios, porque ella nos va a permitir crecer. Ella nos va a permitir conocer más a Dios. Ella nos va a permitir conocer ese plan de salvación de Dios que nos lleva a la vida eterna, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús como Señor y nuestro Salvador. Así es que la palabra nos sirve de guía, pero no se trata nada más de un mero conocimiento intelectual. Se trata de que su hijo pueda apreciar y valorar la palabra, ver cómo ustedes la aplican en su propia vida, y entonces él va a querer vivir de la misma manera. A final de cuentas, nuestros hijos hacen lo que ven que nosotros hacemos. Entonces, creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que invertir tiempo. Nuestros hijos necesitan, además de conocer la palabra de Dios, practicarla. Fíjese lo que dice este pasaje de Santiago 1:22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. Miren, si no practicamos la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y no engañamos a nadie. Podemos decir lo que sea, pero no engañamos a nadie. Si no estamos viviendo la palabra, entonces nuestros hijos son los primeros
que lo van a percibir. Quizá podamos engañar a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas que asisten a la iglesia con nosotros, pero no podemos engañar a nuestra propia familia. Entonces necesitamos vivir de acuerdo a la palabra. Ese es el problema de nuestra sociedad hoy. Estamos en una sociedad posmoderna y los jóvenes, los niños, están aprendiendo a que si algo no funciona, no sirve. Si algo no funciona, no sirve, y lo tiro y busco algo para suplir aquello que no sirve. Y entonces, cuando ellos ven que nuestra religión, que nuestra búsqueda de Dios no funciona, porque nosotros no vivimos de acuerdo a eso, entonces ellos dicen, eso no sirve. Y entonces lo descartan y lo hacen a un lado como algo que no sirve. Por eso se trata de practicar lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios. No solamente saberlo. ¿De qué sirve que nosotros le digamos a nuestros hijos, hijo, obedece al Señor, hijo, honra a tu padre y a tu madre, si ven que nosotros no obedecemos o que nosotros no honramos a nuestros propios padres? Entonces ellos dicen, pues esto no sirve, ¿verdad? Algo está mal aquí, algo está mal en mi mamá, en mi papá, que dicen una cosa pero hacen otra completamente diferente. Entonces la palabra de Dios es muy útil para los jóvenes, es muy útil para los niños, es muy útil para los adultos, pero especialmente para nuestros hijos. Fíjense, nos ayuda para no pecar contra Dios. El Salmo 119:11 dice así: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nos recuerda lo necesario para no pecar. Si usted recuerda esa historia donde nuestro Señor Jesucristo es tentado por el diablo, nuestro Señor Jesús responde a cada una de las tentaciones con la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesús le responde como le dijo hace un momento. El diablo le dijo a Jesús: mira, tienes hambre porque has estado en ayuno durante 40 días y 40 noches. Mira, aquí hay unas piedras, conviértelas en pan. Dile a Dios que las convierta en pan. Tú puedes hacer esto, ¿no? Eres el Hijo de Dios, hazlo. Pero Jesús le respondió eso: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También cuando tienta a Jesús diciéndole: mira, sube al pináculo del templo, a la parte más alta, y arrójate de ahí, al fin que Dios va a mandar a sus ángeles, porque eso dice la palabra, que mandará a sus ángeles delante de ti, que te guarden en todos sus caminos. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesucristo también fue citando la palabra de Dios: no tentarás al Señor tu Dios, y no te inclinarás delante de nadie, ¿verdad? Solamente delante de Dios. Así es que cada tentación que vino a Jesús, Jesús pudo vencer las tentaciones usando la bendita palabra de Dios. Entonces, su hijo va a ser tentado, su hija va a recibir tentación. ¿Cómo la va a enfrentar si usted no le ha enseñado la palabra de Dios? Enseñe, por favor, a sus hijos la palabra de Dios para que cuando alguien venga y les ofrezca hacer algo que es pecado delante de Dios, él diga: no, porque escrito está así, asá y asá, ¿no? Se trata de que nuestros hijos usen la palabra para enfrentar las tentaciones que se van a encontrar a lo largo de su vida. Y mire, la palabra de Dios ayuda al joven a limpiar su camino para que vaya directo al éxito. Salmo 119:9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. A lo largo de su vida se va a encontrar piedras en el camino, se va a encontrar tropiezos, se va a encontrar tentaciones, va a encontrar ofrecimientos para hacer lo malo. ¿Cómo va a limpiar eso? Obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a obedecer la palabra de Dios si no la conoce? Entonces usted tiene que enseñar la palabra de Dios a sus hijos, para que de esa manera ellos vivan una vida agradable delante del Señor. La tercera herramienta que quiero compartir con ustedes esta mañana es que por favor enseñe a sus hijos sabiduría. Vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, otra vez volvemos a la palabra, porque la palabra también es quien nos da sabiduría. La palabra dice Timoteo que es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, dice, sea perfecto y esté enteramente preparado. Otra versión dice, completamente preparado para toda buena obra. Es decir, sus hijos pueden estar preparados para hacer lo que sea con estudiar y conocer la palabra de Dios, con poner en práctica la palabra de Dios. Miren, yo he conocido personas que en un principio no sabían leer. Y yo me quedo sorprendido con ellos, ¿no? Porque cuando uno habla con este tipo de personas o con esas personas, derraman sabiduría y hablan y te animan y te desafían y tienen mucho conocimiento de las cosas del mundo y uno le pregunta, ¿y cómo sabes todo eso? Si tú no sabías ni leer, ¿no? Por principio me dicen, una persona me dijo, yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Yo aprendí a leer leyendo la palabra de Dios. Y entonces, el leer la palabra de Dios, dice, ese es el libro que más he leído en mi vida. Leer la palabra de Dios es lo que les da sabiduría, lo que les da inteligencia, abre su entendimiento. Porque en la palabra de Dios encuentras todo lo que necesita. Dice que para que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Es decir, puede hacer cualquier cosa que Dios quiere que sea, solamente con conocer la palabra de Dios. Así es que yo le invito, enseñe a sus hijos sabiduría. Y el libro por excelencia de la Biblia, el libro de la Biblia por excelencia en cuestión de sabiduría, es el libro de Proverbios. Así es que enseñe a sus hijos Proverbios. Vea lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Fíjense para qué sirve. Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes. ¿Se ha fijado usted cómo son muchos jóvenes el día de hoy? Yo los veo, ¿no? Los veo en la calle. A veces me los topo, ¿no? Mientras voy conduciendo un automóvil y de repente pasa un joven y ¡zas! Se me atraviesa con la motocicleta o va a exceso de velocidad o se pasa el semáforo en rojo porque va en su motocicleta y uno dice, qué imprudente, ¿no? La actitud de un joven así que se pasa el semáforo en rojo en una motocicleta, ¿no? El vehículo que pudiéramos considerar más peligroso o que cuando una persona en motocicleta sufre un accidente tiene mayores posibilidades de sufrir un daño físico tremendo. Entonces, ir a exceso de velocidad, a veces sin el casco, la mayoría de las veces sin el casco, o a veces traen el casco sin ponérselo bien, pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un joven falto de sabiduría, estamos viendo a un joven imprudente. Entonces, si usted quiere que sus jóvenes aprendan sabiduría y aprendan prudencia, enséñenle los proverbios del rey Salomón. Fue el hombre más sabio que haya existido en toda la tierra. Lea lo que dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué? Para entender sabiduría y doctrina y conocer razones prudentes. Vea lo que dice el siguiente versículo, el versículo 3 y 4. Para recibir prudentes consejos y justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los incautos e inteligencia y cordura a los jóvenes. Dígame usted si los proverbios no son para los jóvenes. Una y otra vez el rey Salomón está diciendo, esto es para los jóvenes, para que reciban consejos prudentes, para que aprendan lo que es justicia, juicio y equidad. No ha oído esa frase, no, es que le falta juicio, no tiene nada de juicio, no tiene nada de sentido común. Hasta lo más básico
no lo conoce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace falta, a veces no hemos enseñado esta sabiduría a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros hijos aprendan sabiduría, van a adquirir sagacidad, van a ser sagaces, van a ser inteligentes, van a ser astutos y van a ser cuerdos, ¿verdad? Porque dice cordura a los jóvenes. Lo contrario de cordura es locura. Y dígame si no es locura lo que los jóvenes hacen, lo que muchos jóvenes hacen el día de hoy. Dice uno, es que ¿cómo se le ocurrió hacer algo así? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues es que les falta esa cordura que da el conocer la palabra de Dios. A veces no entendemos por qué hacen eso, pero lo que les falta es conocer a Dios, lo que les falta es conocer la palabra de Dios. Fíjese lo que dice los versículos 5 y 6. Que lo oiga el sabio y aumente su saber, y que el entendido reciba consejo para entender proverbios y enigmas y palabras sabias y profundas. Los proverbios son para cualquier persona. Así sea una persona muy sabia, va a adquirir más sabiduría. O si no sabe nada, va a recibir ese conocimiento. Si es alguien entendido, entonces va a recibir consejos adicionales. Porque a lo mejor usted dice, no, es que yo no soy ni imprudente, ni soy falta de juicio, ni nada de eso. Como quiera le sirve. Así es que lea los proverbios y le enseña los proverbios a sus hijos. Una buena manera de hacerlo es agarrar 2, 3 proverbios o un capítulo, medio capítulo, lo que sea, ¿verdad? Pero ir dándoles porciones de sabiduría a nuestros hijos. Repítale los proverbios. Hay muchos proverbios en nuestro país. Somos buenos para los dichos, ¿verdad? Esos dichos pudieran algunos de ellos considerarse como proverbios. Dice uno de esos dichos, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿verdad? Porque anda con lobos, entonces aprende a aullar. Pero también la palabra de Dios dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si se fija, es lo mismo, pero uno es palabra de Dios y el otro es un dicho popular que seguramente fue extraído de la experiencia, pero también pudo haber tenido alguna influencia de lo que dice la palabra de Dios. El último de los proverbios que vamos a ver ahora es algo muy interesante. Fíjese lo que dice aquí y volvemos al principio, porque dice así: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y le digo que volvemos al principio, porque miren, quien no tiene temor del Señor, entonces no va a considerar como bueno los proverbios de los que estamos hablando ahorita. Entonces por eso tenemos que regresar al principio. Tiene que amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, para que considere valioso lo que Dios enseña, para que tiene que entender que la palabra de Dios es, que la Biblia, la palabra es inspirada por Dios y es útil, para que entonces cuando veamos los proverbios los considere útiles para su vida. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando vea que para nosotros es útil. Entonces el principio de la sabiduría, para que aprenda a tener sabiduría, es el temor al Señor. Los necios, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que no sea su hijo, su hija necio, sino que sea sabio. Enseñe, por favor, a sus hijos sabiduría. Si usted logra que sus hijos sean sabios, entonces ellos no se van a equivocar en la toma de decisiones, no se van a equivocar cuando tengan que elegir una esposa o un esposo, no se van a equivocar cuando tengan que decidir qué carrera estudiar ni dónde estudiar, no se van a equivocar al elegir a sus amigos, van a saber elegir a sus amigos. Mire, si usted lee proverbios, ahí proverbios enseña que no se debe de juntar con tal tipo de personas, ni debe de andar en tales caminos, ni debe de andar en tales compañías. Eso les va a ayudar a tomar buenas decisiones para su futuro. Ellos van a aprender a honrar a sus padres, ellos van a aprender a honrar a Dios, ellos van a aprender lo importante que es dar a Dios lo que a Dios le corresponde. Ellos van a conocer las bendiciones tan grandes que Dios tiene para su vida cuando ellos deciden honrar al Señor. Ellos van a ser diligentes en lo que tengan que hacer, porque incluso habla de eso, del perezoso y el que es diligente. Habla de eso la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios
la sabiduría de Dios va a hacer de sus hijos exitosos. Si sus hijos no son sabios, entonces van a ser necios y van a ir rumbo al fracaso. Así es que por favor, cuide de sus hijos y enséñeles sabiduría. Su hijo se va a comportar bien, no tan solo por darle gusto a usted, sino porque, como veíamos hace un momento, porque tiene temor de Dios. Dios es mucho más grande que usted. A lo mejor si nada más se trata de darle gusto a usted, el día en que usted falle, su hijo va a decir, pues mira, mi papá, mi mamá, ¿por qué hizo eso? Pero si su hijo tiene temor de Dios, Dios nunca le va a fallar. Nosotros podemos fallar, nosotros podemos equivocarnos, pero Dios nunca se equivoca. Así es que su hijo va a tener ese temor reverente para con Dios y va a buscar tener esa relación con usted. Y si su hijo no tiene sabiduría, también le puede pedir a Dios. Vea lo que dice Santiago 1:22. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, ¿verdad? Porque si usted no pide con fe, entonces no va a recibir nada. Pídale a Dios sabiduría y Dios puede darle la sabiduría que usted necesita y la sabiduría que sus hijos necesitan. La cuarta herramienta que quiero compartir con usted en este día es que usted tiene que comprometerse con las nuevas generaciones. Miren, muchas veces nosotros los padres cometemos el error de dejar a nuestros hijos al cuidado de los abuelos, porque ahora como mamá y papá trabajan, entonces, pues ¿quién va a cuidar a los niños? Bueno, ahí están los abuelos, ¿no? Ellos nunca dicen que no, ellos quieren mucho a los niños, ellos aman a los niños y de veras se desviven por los niños. Bueno, algunos ya se sienten casados y a veces ya no quieren saber nada de nietos, pero la mayoría de los abuelitos ceden a la presión de los hijos para que ellos sean quienes cuiden a sus nietos. Imagínense cuántos años de diferencia hay entre un abuelo y un niño recién nacido. ¿Qué será? Si usted se casó si usted tuvo a su hijo si usted nació cuando su papá tenía 20 años y usted ahora tiene 20 años cuando su hijo está naciendo, entonces estamos hablando de un rango de 40 años de diferencia entre un abuelo y su nieto. Pero puede ser más de 40, pueden ser 50, pueden ser 60, pueden ser 70 años. Yo hoy no tengo ningún nieto y ya mero, pues casi cumplo 50 años. Entonces, imagínense la diferencia que va a haber entre yo, ¿verdad? Y mi nieto. 50 años de diferencia. Es mucha la diferencia. Bueno, y eso hasta que mi hijo decida tener hijos o mi hija, alguna de mis hijas, ¿verdad? Pero mientras tanto, los años están pasando, ¿verdad? Y entonces, esa diferencia generacional hace que el niño se sienta que está en otro mundo, ¿no? Porque imagínense un niño que está acostumbrado a la computadora, que está acostumbrado al internet, que está acostumbrado a las redes sociales, a los dispositivos electrónicos, y el abuelo que todavía ni a transistores sabía cuando estaba él creciendo, ¿no? Entonces, creo que es una diferencia muy grande, generacionalmente hablando. Hoy las generaciones cambian muy rápidamente, ¿verdad? Estábamos hablando hace algunos años de los baby boomers, de los millennials, de la generación X, de la generación Y, ahora la Z, y bueno, yo no sé qué tanto más está surgiendo en este mundo, ¿verdad? Pero estamos hablando de que los niños de ahora, nada que ver con los niños de cuando nosotros éramos bebés, ¿verdad? O sea, yo recuerdo cuando yo era niño no había ni luz eléctrica en la casa. Entonces, imagínense hoy que nuestros hijos viven con un internet de alta velocidad y todas esas cosas, ¿verdad? Para nuestros hijos, es una diferencia generacional muy grande. Entonces, por eso Dios es sabio. La diferencia generacional entre un padre y un hijo es mucho menor. Puede ser 17, 18, 20 años, 30 años cuando mucho, 35.
hasta 40 años, ¿no? Pero no pasa de ahí, porque ya a los 40 años ya la mayoría ya no tiene hijos. Entonces, pero ¿cómo estamos haciendo con nuestros hijos, no? Eso es algo a veces que los niños dicen, es que a mí nadie me entiende, porque con quien se relaciona, ¿verdad? Pues es una persona mayor. Y no entiende cómo piensa, no entiende cómo vive, no entiende el abuelo por qué el nieto actúa así, no entiende por qué tiene tanta energía, no entiende por qué le habla de esa manera, no lo entiende. Entonces creo que eso es algo en lo que tenemos que entender nosotros como padres, que no es conveniente que los abuelos críen a nuestros hijos. Miren, no me malentiendan. Yo no tengo nada en contra de los abuelitos. El día que yo tenga nietos, yo estoy seguro que los voy a querer muchísimo y los voy a amar, los voy a consentir. Pero créame que yo no los voy a criar. Esa va a ser tarea de mis hijos. Yo ya crié a mis hijos, ellos que críen a los suyos y que vivan esa experiencia. Si trabajan los dos, pues allá ellos se las tendrán que ver cómo le hacen. Pero deberán buscar la manera de criar a sus propios hijos. Si nosotros resolvemos los problemas que nuestros hijos pueden resolver por sí mismos, los convertimos en inválidos, ¿no? Los discapacitamos. Ellos tienen que hacer lo que ellos ya pueden hacer. Entonces, miren, los abuelos están para consentir a los nietos, para amarlos, para contarles historias, para instruirlos en la palabra de Dios, pero para criarlos son los padres. Así es que yo le animo a que lo vea de esa manera, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Miren, no me crea a mí, vea lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Quiero que me diga usted, ¿a quién está dirigido el mandato? Bueno, ahí está bastante claro. El mandato de Dios es para los padres de familia. Si no, diría ahí, ustedes los abuelos, no exasperen a sus nietos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pero no dice así. La palabra de Dios dice, ustedes los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Miren, cuando tenemos... Bueno, yo he estado trabajando con padres de familia, yo he estado trabajando en escuelas, en primarias, y cuando los niños tienen problemas en la escuela primaria, generalmente los que van a las juntas son los abuelos. Los que llevan a los niños son los abuelos. Los que los traen son los abuelos. Y entonces cuando el niño se porta mal y el maestro le dice al abuelo, entonces el abuelo dice, le voy a decir a su mamá, le voy a decir a su papá. Pero a final de cuentas, el papá y la mamá no hacen nada por corregir a ese hijo. Así es que ese hijo crece sin disciplina, crece sin corrección, crece sin límites y se vuelve un problema para su propia familia, pero también para la sociedad. Entonces, esta palabra está dirigido a los padres de familia, no a los abuelos, porque la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres. Los que tienen la energía son los padres, los abuelos no, ¿verdad? Por eso lo más apropiado es que los padres críen a sus propios hijos. Fíjense, dentro de este mismo punto, dentro de este mismo versículo, dice que no debemos provocarlos a ira o exasperarlos. Unas versiones dicen que los provoquemos a ira, que no los provoquemos a ira. Y esta versión dice, no exasperen a sus hijos. Cuando hablamos de exasperar, estamos hablando de provocar irritación o provocar enfado. Mire, usted tiene que entender la diferencia entre usted y su hijo y asimilar y adaptar su vida a lo necesario para comprender que el mundo está influyendo en su hijo. Y usted tiene que saber eso. Hay una influencia de lo que ocurre alrededor para con su hijo. No es solamente lo que usted le enseña en su casa, sino que hay una influencia tremenda fuera de su casa que usted tiene que conocer, que usted tiene que estar consciente de ella y usted tiene que hacer lo necesario para neutralizarla. ¿Y cómo la puede neutralizar? Bueno, la puede neutralizar cuando usted está al pendiente de sus hijos.
Si usted no está al pendiente de sus hijos, usted no va a detectar los cambios que está sufriendo su hijo, y entonces eso va a hacer que ellos estén siendo influenciados y que no haya nada frenando esa influencia. Mire, a lo mejor de repente su hijo llega a la casa y dice una palabra que escuchó, una palabra inapropiada que escuchó en la escuela. Y usted, como usted está trabajando, a lo mejor el abuelo ya ni oye y no alcanzó a escuchar, o a lo mejor pensó, no, escuché mal, ¿verdad? Y entonces no alcanzó a escuchar, y entonces el niño dice, bueno, ya dije esta palabra, no pasó nada, la dicen en la escuela y no pasa nada, entonces yo la puedo seguir diciendo. Y la sigue diciendo, y la sigue diciendo, y la sigue diciendo, porque no hay quien lo corrija. Entonces, esa es la parte. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando con nuestros hijos y ayudarlos para corregir lo necesario para que ellos vivan, ¿no? La televisión influye en sus hijos, el internet influye en sus hijos, los videojuegos influyen en sus hijos, lo que ellos ven en las redes sociales influye en sus hijos. Un niño pequeño no debería de tener un celular disponible para él. Debería de ser hasta la adolescencia o la juventud, ¿verdad? Pero hoy los niños pequeños tienen dispositivos electrónicos y a veces los tienen todo el día. ¿Quién está formando a sus hijos? ¿Los polinesios? ¿O algún otro youtuber ahí, el que los está formando, el que los está enseñando? ¿Quién está enseñando a sus hijos? Usted tiene que darse cuenta de lo que está pasando en su familia, ¿verdad? Porque hoy ellos están más metidos en las redes que nosotros mismos. Y entonces no sabemos lo que ellos están aprendiendo. Nuestros hijos son una amalgama, una mezcla de diferentes influencias que usted debe de conocer para poder atender específicamente la necesidad que tiene su hijo. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a haber formas actuales en las que usted puede enseñarle a sus hijos. Quizá habrá páginas de internet apropiadas para que ellos trabajen. Quizá habrá música apropiada para sus hijos. Obviamente también hay aplicaciones adecuadas para que sus hijos puedan usar los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que su hijo más necesita es la influencia de usted alrededor de él, cuidándolo, vigilándolo y protegiéndolo de todas esas influencias que lo pueden dañar y que después usted va a sufrir las consecuencias, ¿no? Si usted no lo corrige a tiempo, después va a sufrir las consecuencias. Así es que ayude a sus hijos en esa área, ¿verdad? De no provocarlos a ira. Hay que entenderlos, hay que poder corregirlos adecuado. Lo siguiente que viene en el versículo es que tenemos que educarlos en la disciplina. Y mire, cuando hablamos de disciplina es todo un tema. En otra ocasión voy a extenderme un poquito más en cuestión de la disciplina, pero quiero que sepa usted que la labor más importante para nosotros como padres en relación con nuestros hijos es criarlos en disciplina, educarlos en la disciplina. Aunque sus temperamentos sean distintos, ellos necesitan ser disciplinados. Miren, hay niños que son muy activos, muy movidos, sanguíneos, ¿verdad? Hablan demasiado, pero aún así ellos necesitan disciplina. La disciplina les va a enseñar a comportarse adecuadamente en cualquier ambiente, independientemente del temperamento que ellos tengan, ¿verdad? Entonces, ellos van a ser unas personas disciplinadas que entiendan cómo vivir en este mundo y que aprendan a manejar las diferentes situaciones a las que se van a enfrentar. Para la disciplina ellos necesitan establecer un esquema, ellos necesitan horarios, ellos necesitan tareas para realizar, ellos necesitan actividades y que nosotros trabajemos con ellos de esa manera para formar en ellos esa disciplina que requieren. Entonces, por ejemplo, su hijo debe aprender que no puede tenerlo todo en la vida. ¿O sí? Así sea usted el hombre más rico del mundo, su hijo no puede tenerlo todo en la vida. Es imposible, no hay nadie que pueda tenerlo todo en la vida. Entonces, eso es algo lógico, ¿verdad? Y entonces, a veces nosotros engañamos a nuestros hijos porque cada vez que pide algo, se lo damos. Y pide otra cosa y se la damos. Y pide algo más y se lo damos. Y entonces le estamos enseñando que puede tenerlo todo en la vida. Y eso es mentira. Cuando llegue a la escuela, se va a topar que está en un salón, si es una escuela privada, 20, 30 alumnos,
pero va a tener que compartir un maestro, una maestra con esos 20 o 30 niños, ¿verdad? Por más influyente que sea, no va a poder tener siempre toda la atención de su maestro. Y entonces va a tener que compartir con otros. Y ahí se va a frustrar. Y ahí se va a enojar. Y ahí va a ser un berrinche. Y ahí va a ser una escena. ¿Por qué? Porque lo hemos enseñado a que puede tener todo lo que quiera. Los demás compañeritos van a traer cosas. Y entonces él va a querer las cosas de sus compañeritos. Y sus compañeritos obviamente no se las van a querer dar. Y entonces ahí va a tener otra vez esa frustración. Es que yo siempre he tenido todo lo que quiero. O me lo das o te lo quito, ¿no? Y empieza entonces un conflicto. Porque no hemos enseñado en disciplina a nuestros hijos a que cada quien puede tener sus cosas y que hay veces que sí se puede y hay veces que no se puede. Y a lo mejor usted sí puede darle aquello que le está pidiendo, pero mire, por ejercicio dígale, no, mijito, esto no lo vas a tener. ¿Pero por qué, papá? No, porque no lo puedes tener. Y punto, ¿verdad? Y entonces su hijo va a aprender, ok, entonces a veces sí y a veces no. Entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos esas cosas, que no puede hacer lo que él quiera, que el tiempo de los demás no está a disposición de él, que otras personas viven en la casa y también tienen derecho a disfrutar de esa casa. O sea, si él está con su ruido y su escándalo y otro quiere descansar, pues obviamente va a haber un conflicto ahí interno en la familia. Pero si el hijo es disciplinado y sabe que si el otro está descansando, él tiene que guardar silencio o tiene que jugar otro juego para no molestar al otro, entonces su hijo es un hijo disciplinado. Entonces esa es tarea de nosotros los papás. Si nosotros como papás no enseñamos a nuestros hijos esas disciplinas, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer, verdad? Es tarea nuestra. Tiene que aprender a obedecer reglas. Tiene que conocer el concepto de autoridad para que él respete a sus padres, para que él respete a sus maestros, para que él respete a sus compañeros. De lo contrario, tendremos serios problemas. Y entonces la última parte de este versículo es que criarlos en la instrucción del Señor. Todo lo anterior tiene que ver con la base de la palabra de Dios. No lo que dicen los expertos de niños, no lo que dicen los que creen, no saber más que Dios acerca de la crianza de los hijos. No. Lo que la instrucción es del Señor, como el Señor lo enseña, ¿verdad? Eso está basado en la palabra de Dios. Los hijos deben ser obedientes a los padres porque así lo enseña la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice ese mandamiento. El resultado será que tendremos hijos obedientes que viven vidas agradables a Dios. De muchas maneras, nosotros tenemos que estar conscientes que la enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos influye en la siguiente generación. Así es que tenemos que poner mucha atención en eso. Si no, nos va a pasar lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Y entonces los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Fíjense qué triste, ¿no? Eran los tiempos de Josué, que fue un tiempo de mucha bendición, ¿verdad? Porque Josué era un hombre temeroso de Dios. Él aprendió de Moisés y luego Josué también enseñó a los suyos, pero llegó un momento donde esa enseñanza acerca de Dios, esa sabiduría de Dios, ese compromiso con la nueva generación se perdió. Y entonces surgió una generación que no conocía a Dios y empezó a hacer lo malo. Y suena como una lápida cuando leemos el libro de los Jueces una y otra vez. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Es decir, no hacían la voluntad de Dios, no hacían lo bueno, sino hacían lo que a ellos les parecía que estaba bien. Y yo quiero llevarlo a usted a reflexionar al día de hoy. Estamos en una generación en donde cada quien hace lo que bien le parece, porque no conocieron a Dios. ¿Cómo puede usted explicar que un grupo de hombres armados entre y asesine a decenas de jóvenes desarmados nada más porque sí?
¿Cómo puede usted explicar que alguien descuartice el cuerpo de un ser humano? ¿Cómo puede usted explicar toda esa violencia tan exacerbada que vivimos en nuestra sociedad hoy en día? La única forma de explicarlo es la ausencia de Dios en sus vidas. Y ese es problema nuestro, de los padres, que no hemos instruido a nuestros hijos en el conocimiento de la palabra de Dios, en las disciplinas del Señor, en la instrucción del Señor, en la sabiduría del Señor. No han sido educados así, y por eso hay tanta crueldad, hay tanta saña, hay tanta maldad. Esta semana yo escuchaba el audio de una conversación telefónica de la mamá de un delincuente haciendo que liberaran a su hijo, dando y dando, decía esta mujer. Es decir, suelten a mi hijo, y entonces se supone que iba a dar una cierta cantidad de dinero para que liberaran a su hijo, que está acusado de delitos. ¿Por qué? ¿Por qué está acusado de delitos? ¿Por qué está viviendo una vida de delincuencia tan dramática? Cuando oigo a su mamá entiendo por qué. Su mamá lo ha protegido, lo ha salvado, lo ha sacado de todos los problemas en los que se ha metido, y él entonces vive una vida sin límites, vive una vida sin respeto al prójimo, vive una vida sin respeto a la autoridad, dañando a los demás. Entonces, creo que eso es algo que nosotros tenemos que poner mucha atención. ¿Qué clase de hijos estamos entregando a la siguiente generación? Nuestros hijos son nuestro legado a la sociedad, son nuestro legado a este mundo, son nuestro legado a todo este planeta, ¿verdad?, en el que nosotros vivimos. ¿Qué clase de hijos estamos entregando a la sociedad? Dice la palabra de Dios que los hijos son como flechas. Los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. Así es que usted tiene que tomar a su hijo, tiene que pensar en arco, a lo mejor antes tiene que preparar la flecha, tiene que asegurarse que esté derecha, tiene que sacarle punta, filo, ¿verdad? Y entonces acomodarla, apuntar al blanco y soltarla. Y su flecha va a dar al blanco si usted hace bien su trabajo, si usted apunta bien, si usted se esfuerza en que su hijo sea lo que Dios quiere que sea. Pero si no, su hijo va a fallar. Su hijo va a fallar en esa misión que Dios le dio. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué va a hacer con sus hijos? ¿O qué está haciendo con sus hijos? ¿Qué está entregando a esta sociedad? ¿Cómo va a vivir la siguiente generación? Si usted quiere que sus hijos sean exitosos, aquí encontramos estos 4 principios. Basta con ponerlos en práctica y usted va a ver la diferencia tan tremenda que Dios hace en la vida de sus hijos. Así es que yo le animo, ponga en práctica lo que hemos aprendido, que sus hijos amen a Dios, que sus hijos conozcan la palabra de Dios, que sus hijos adquieran sabiduría, y usted comprométase con sus hijos para hacer una nueva generación, una generación de hijos temerosos de Dios, una generación de hijos inteligentes, sabios, prudentes, justos, que inspiren confianza, ¿verdad?, pero que vivan para la gloria de Dios. Creo que eso es la mejor herencia que podemos dejar para la sociedad y para nuestro mundo. Entonces, quiero agradecer.